Bien, entonces, a ver, ¿qué onda? Yo tengo la convocatoria a ejecución de un método, cualquiera. Método, bueno, acá no, método 1. ¿Ok? Supongamos una estación básica. Tengo una variable, ¿no? Porque tiene un valor de 1, y a este método le envío como argumento la variable. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, el flujo del programa viaja hasta donde está la definición del método. ¿Está claro? Entonces, donde tengo la definición del método, método 1, yo tengo que tener definida, tengo que tener dicho cómo va a ser el argumento que voy a recibir. Supongamos que si A fuese una variable de tipo entera, acá voy a tener que decir int el parámetro que tengo acá. El pasaje de parámetro por valor, lo que hace es copiar, y ahí está el chiste, copiar el contenido del argumento en el parámetro. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, que internamente en este viaje, ¿ok? P recibe el valor de A. Es como dos variables, como que automáticamente el contenido del argumento se copia en el parámetro. Eso es un pasaje de parámetro por valor, porque copio el valor. Si tuviese más de 1, la copiada es posicional. Es decir, fíjense que acá es fácil, A se copia P, pero si tuviésemos A, B y C, por ejemplo, es decir, si el método 1 puede tener un parámetro que tuviese 3, ¿está claro? A, B y C, obviamente acá tengo que tener ¿cuántos parámetros? 3. P1, int P2, int P3. Fíjense que el nombre del parámetro no tiene por qué coincidir con el argumento. De por sí no tiene nada que ver los nombres en este lenguaje. Ojo el piojo, en este lenguaje. Entonces, ¿qué se produce? Que por tanto A se va a copiar en P1, en P2 se va a copiar ¿quién? B, y en P3 se va a copiar C, por correspondencia posicional. Porque A es el primer argumento y se copia en el primer parámetro. B es el segundo argumento que se copia en el segundo parámetro. C es el tercer argumento que se copia en el tercer parámetro. Porque la correspondencia es posicional y no por nombre. En el lenguaje Java. Eso que quede claro, ¿ok? Si cambiamos de lenguaje, esta cuestión puede variar, y si nos vamos a lenguajes que no son digamos, fuertemente tipificados, varía enormemente. ¿Está claro? Entonces, nosotros estamos en presencia de un lenguaje fuertemente tipificado. Este tipo de cuestiones son, como verán, rígidas, ¿no? Y bien pautaditas. Esto se llama pasaje de parámetros por valor, porque copio. Por lo tanto, A es una variable y P1 es otra. B es otra variable, P2 es otra, C es otra variable y P3 es otra. Son variables totalmente distintas. Es más, A, B y C son variables del ámbito de M1. P1 de M1, de donde M1 es convocado a ejecución. P1, P2 y P3 son variables del ámbito de M1 como método. Es decir, son hasta ámbitos distintos. Por lo tanto, si dentro de M1 yo, por ejemplo, al parámetro 1 le cambio el valor por el valor 40, ¿ok? A sigue valiendo 1 y P1 sigue valiendo 40. Estamos hablando de variables distintas. Acabo de decir, yo no puedo modificar desde acá a acá, porque estamos hablando de variables distintas. Estamos hablando de una copiada del valor. Entonces, como yo lo que estoy pasando es una copia, no estoy pasando el original, estoy pasando una copia. Por lo tanto, yo con la copia puedo hacer cualquier cosa y el original no se afecta. ¿Está entendido eso? ¿Estás acá? ¿No? ¿Seguro? Es el único
la única metodología de pasaje de parámetros que usa el lenguaje Java. ¿Está entendido? Es decir, no hay otra más que esto. Es decir, el lenguaje Java siempre copia el contenido del argumento en el parámetro, como si fuesen dos variables absolutamente distintas. ¿Está claro? De por sí lo son. Bien, ¿qué es el pasaje de parámetro por referencia y por qué cuando pasamos nosotros un argumento que es un objeto, ¿okay?, termina siendo un pasaje de parámetro por referencia? Pasar un parámetro por referencia, que no es el caso del lenguaje Java, eso que quede bien claro, es, en vez de copiar el valor, lo que envío es la dirección de memoria donde ese valor se encuentra. Por eso se dice por referencia. Yo no paso el valor, digo, este valor está acá. ¿Qué quiere decir con esto? No nos olvidemos que las variables, ¿ok?, de alguna manera representan, representan una porción de memoria. Es decir, la variable A en realidad es una herramienta de programación. En realidad la variable A es la manera de simplificar, guardar un valor en un lugar de la memoria. La verdad es que este número 1 que está acá, ¿ok?, está guardado en una posición de memoria, que para hacerla más fácil, nosotros a esa posición de memoria la llamamos A. Punto. ¿Ok? Entonces, un pasaje de parámetro por referencia no pasa el número 1, ¿no?, ni copia el número 1. Lo que dice es, la variable A, o adentro del argumento, le guarda en qué dirección de memoria está el número 1. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Por lo tanto, lo que se va a copiar en el parámetro 1 no es el valor que contiene la variable A, sino lo que se va a terminar copiando, ¿qué es? Es la dirección de memoria donde está la variable A. Por lo tanto, en P1 voy a tener la dirección de memoria de donde se encuentra el valor de la variable A. Por lo tanto, si yo, ahí está el punto, si yo tengo la dirección de memoria acá dentro de esta variable, yo desde acá puedo modificar esto de acá, porque yo sé dónde está guardado ese valor. Entonces yo puedo decir, ahora mande el número 40 no a la variable A, sino a esta dirección de memoria. Entonces al mandar un valor a la dirección de memoria, entonces estoy modificando directamente la dirección de memoria. Al modificar la dirección de memoria, impacta en la variable A. Eso es por referencia. Eso es por referencia. Eso es por referencia. ¿Está claro? Es decir, el pasaje es por referencia. Por eso se llama por referencia. Porque lo que estoy pasando es la referencia donde se encuentra el valor, no el valor. Acá estoy diciendo, este valor que está acá se encuentra en tal dirección de memoria. El método, este que está acá, al saber en la dirección de memoria donde está el valor, yo ahí adentro puedo meter lo que quiera. ¿Y el impacto cuál es? Y que si yo modifico esto acá, se modifica esto también acá. Es decir, que yo puedo, desde el ámbito del método llamado, tocar al ámbito del método llamado. Por eso el lenguaje Java, como uno de los principios básicos que tiene, es el encapsulamiento y la protección de datos en cada uno de sus ámbitos, no tiene pasaje de parámetros por referencia, porque yo, si te doy la referencia, te estoy dando la vida, te estoy diciendo, acá tenés. Entonces, por lo tanto, podemos llegar a tener algún inconveniente de poder tocar el valor de una variable desde un ámbito totalmente distinto. No vamos a profundizar este tema, no tanto, y ahora vamos a meternos un poquito más. ¿Por qué? Porque en realidad el pasaje de datos es, ¿ok?, el pasaje de parámetros en el Java es exclusivamente por valor. ¿Está claro eso? Bien, no es por referencia. Ahora bien, ¿por qué se dice que en el caso particular del lenguaje Java, cuando uno habla de pasaje de parámetros por valor, ¿ok?, y en el caso de que el parámetro es un objeto y no es una variable primitiva, estas son variables primitivas. Ahora, cuando lo que pasamos nosotros como parámetro, como argumento, es un objeto,
No, sigue siendo por valor. El tema es cómo se manejan los objetos. Y ahí está un poco el chiste. ¿Qué sucede? Si vemos en el caso del ejercicio, el RY, vamos muy un poquito más arriba, esto se va a ver en el video, ¿no? ¿Ok? Acá, ¿no? Si vamos al caso del ejercicio, el array es un objeto. De por sí, para crear el array cadenas usamos el new. Es decir, lo que estamos creando es un objeto. Un array es un objeto, no es un dato primitivo. Eso es lo primero que hay que darse cuenta. ¿Está claro? Un dato primitivo en este caso sería la variable i. Es un primitivo. Pero el array es un objeto. De por sí, para crear el array tuvimos que usar la estructura new. Entonces, estamos hablando de un objeto. No es un primitivo. Entonces, ahí separemos un poco el asunto. No es lo mismo un objeto que un primitivo. Ahora, cadenas, que es el nombre del objeto, en realidad no contiene el array. Y ahí, ahí viene un poco el asunto. Cuando uno crea un objeto, y esto es válido para un array, y esto que voy a decir ahora es válido para cualquier objeto de cualquier índole. Entonces lo que voy a decir ahora, voy a hablar en términos genéricos. ¿Por qué? Porque aplica también a los arrays. Los arrays son objetos, pero lo que voy a decir ahora, en realidad aplica a cualquier objeto. No lo voy a profundizar porque es un tema, momento que estoy grabando. No lo voy a profundizar porque es un tema que vamos a abordar en mayor profundidad en la próxima unidad cuando veamos la parte de objetos. ¿Eso queda claro? Pero por ahora lo vamos a tocar, lo vamos a tocar simplemente para entender cómo pasamos cadenas como argumento y por qué el método burbuja puede ordenar el árbol de cadenas siendo que el árbol de cadenas ha sido declarado en el método main. ¿Por qué burbuja puede tocar cadenas? Ese es un poco el asunto, siendo dos ámbitos totalmente distintos. Main termina acá y burbuja empieza acá. Y vamos a ver que el método burbuja puede afectar al árbol de cadenas. Y parece un contrasentido, pero ¿cómo puede ser? Si cadena lo definió acá. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ese es el punto. Estamos rompiendo la regla de ámbito. Nosotros cuando hablamos de los ámbitos dijimos, toda estructura que se declara dentro del ámbito de un método es privado de ese método. El árbol de cadenas ha sido creado en el ámbito del método main. El árbol de cadena ha sido creado en el ámbito del método main. Es decir, observen ustedes que el método cadena está creado acá. Por lo tanto, por definición, el árbol de cadena es privado del método main. ¿Está claro? Por definición. Ahora, vamos a ver que cuando hagamos el método de la burbuja, el método de la burbuja va a poder ordenar el árbol de cadenas. Y como verán, el método de la burbuja, su ámbito empieza acá y termina acá. Y el método cadena, su ámbito empieza acá y termina acá. Entonces la pregunta es, profe, entró en un contrasentido. ¿Cómo puede ser que un ámbito fuera de main termine ordenando una estructura de datos que está dentro de main? ¿Entienden el concepto? Sí. Y la respuesta es, y ahora vamos a profundizarla, porque el método burbuja le está pasando el objeto cadenas al método cadenas que está acá, y es esto que tenemos acá como parámetro. Y en el caso particular de que cuando uno pasa como parámetro un objeto, no un dato primitivo, un objeto, la forma en que Java tiene de trabajar con los objetos, ¿okay?, hace que ese parámetro por valor termine siendo una especie de parámetro por referencia. ¿Está claro? Para entender eso voy a hacer la explicación en el pizarrón. ¿Vamos bien acá? Sí. ¿Preguntas? ¿No? Observen ustedes, vamos a hacer una prueba para que vean. Le voy a poner la cadena, le voy a asignar la cadena
hola mundo. Es decir, lo que hace es esto, es decir, agarra el subíndice 0 del array ARR, ¿ok? Que se supone que es una copia del array cadenas, que no debería afectarla, ¿ok? Porque si nos circunscribimos a lo que venimos a ver en otro momento, ARR es una copia de cadena. Por lo tanto, si yo toco ARR, cadena tendría que integrarse. ¿Me siguen hasta acá? Hasta lo que nosotros sabemos en este momento. Miren un segundito esto. Vamos a grabar. Entonces, en el subíndice 0 le vamos a poner la cadena primero. Subíndice 1, segundo. Subíndice 2, tercero. Subíndice 3, cuarto. Y subíndice cuarto, quinto. Es decir, que en el subíndice 0 está la cadena primero, ¿sí o no? Convoca burbuja, por lo que sabemos hasta el momento, cuando convoca ejecución del método burbuja tendría que hacer una copia, por lo tanto lo que haga burbuja adentro de burbuja no tendría que afectar a nada de cadenas. Se supone. Si yo le doy enter, observen ustedes que miren la salida. En vez de decir primero, ¿qué dice? Hola. ¿Lo ven o no? Hemos visto, o tendríamos que ver con sorpresa, que hemos logrado modificar el array cadena declarado en el método main desde el método burbuja, que es un método distinto del main, ¿ok? Es decir, que hemos tocado desde un ámbito externo algo que nosotros suponíamos privado. Suponíamos privado. ¿No? ¿Lo pueden ver acá? ¿Ah? Porque suponíamos que cadena se tendría que haber copiado en ARR. Por lo tanto, por la explicación que dije, que Java es un lenguaje que solamente maneja pasaje de parámetro por valor, cadena tendría que haber sido una variable, un array y ARR otra. Por lo tanto, lo que haga en ARR no tendría que haber afectado a cadenas. Y lo afectó. Y lo afectó, y acá queda muy claro por qué lo afectó. ¿Lo ven, chicos, o no? Por ende, ahora voy a tratar de explicar por qué lo afectó. ¿Cuál es el motivo? ¿Está entendido hasta acá? Esto no sucedería si estuviésemos hablando de pasaje de parámetros con datos primitivos. Claro, eso no pasa, pero con objetos sí. Bien, paso a explicar. Vamos a cortar la grabación para que se genere otro archivo. Voy a usar el pizarrón, así que toma uno. Vamos a poner acá. Bien. Todo viene del new. Acá la culpa la tiene el new. 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 Voy a poner amarillo para que se vea bien. New. ¿Ok? En este caso la culpa la tiene el new. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos un new, claro, fíjense que a la izquierda del new, en este caso tenemos una variable. Esta que está acá. En realidad la variable cadena, que cuando es un new se crea el objeto. Pero en la programación orientada a objetos, la memoria está como dividida en dos partes. Una parte, que donde yacen los objetos propiamente dicho, y otra parte donde están las referencias a dichos objetos. Es decir, que la memoria, el compilador de un lenguaje de estado de objetos divide en dos. Una parte es donde están los objetos propiamente dicho y otra parte donde están las referencias a los objetos. En realidad, el array se encuentra acá, en esta partecita. ¿Reciben acá? Y acá está la referencia al array. En este caso. Esto es válido para cualquier objeto. Es decir, acá específicamente es un array, pero podría haber sido otro tipo de objeto. Lo vamos a profundizar en la próxima unidad. ¿Está? Pero básicamente lo mismo. Los objetos están acá y las referencias están acá. Entonces, ¿qué sucede? El new, cuando se ejecuta, hace esto. El objeto lo guarda acá,
al cual en realidad yo no tengo acceso directo, y lo que guarda acá es la referencia. Y la referencia que guarda acá, casualmente le pone el mismo nombre del objeto. ¿Cómo se llamaría en este caso? Cadenas. En realidad, cadenas no contiene el árbol. Cadenas tiene una referencia al árbol. ¿Me sigue hasta acá? Tiene una referencia al árbol, tiene una dirección de memoria que me dice en qué parte de este pedazo de memoria que está acá a la derecha se encuentra realmente el objeto. Tiene una referencia. ¿Está entendido hasta acá? Fíjense ustedes que conceptualmente en la programación de objetos, no voy a profundizar en este punto, pero yo podría tener más de una variable apuntando un mismo objeto. Si yo la variable cadena la pongo en una operación de asignación con otra variable, podría tener dos variables apuntando un mismo objeto. 3, 4, 5, 60, las que quiera. Y también podría ser que no tenga ninguna variable apuntando a un determinado objeto. Entonces ese objeto se inutiliza, porque si yo no tengo acceso directo a esta parte y no tengo referencia, no puedo acceder al objeto. Ahí es donde actúa el famoso garbage collector. Es decir, ¿qué pasa? En el algoritmo puede darse que yo tengo un objeto que por cuestiones algorítmicas y bien hecho, no digo que esté mal, ¿ok? Yo le quite la referencia a un objeto, lo elimine. ¿Ah? O utilice esta referencia que apuntaba acá, que ahora apunte a otro objeto. Y que este objeto deje de estar apuntado. Esto es muy habitual hacerlo. Por lo tanto, que apunta a otro objeto. Este objeto deja de tener referencia, porque ahora esta misma referencia que antes apuntaba acá, ahora apunta acá. Un objeto que deja de tener referencia es un objeto inútil. Porque como yo no puedo acceder directamente a los objetos, y la única forma de acceder a un objeto es a través de su referencia, por ende, un objeto que no tiene referencia es un objeto inútil. Por lo tanto, para esta situación, yo podría caer en una problemática, que si yo tengo un algoritmo que permanentemente está cambiando de referencia a ese objeto, puedo llegar a tener un conjunto de objetos inútiles en memoria, utilizando inútilmente la memoria. ¿Ah? Provocando, no hace falta que se lo diga, es decir, ocupación del espacio de la memoria sin ningún tipo de propósito. Por eso el lenguaje Java tiene un método interno que se llama garbage collector. Garbage collector, recolector de basura. Ese recolector de basura es un método interno que lo único que hace es revisar permanentemente esta memoria, que todos los objetos que estén en esta memoria tengan referencia. Si encuentro un objeto de este lado de la memoria que no tiene referencia acá, elimina el objeto, lo limpia. Por ejemplo, digamos, lo que hace es termina recolectando la basura. ¿Está claro? Por eso se llama garbage collector. Por eso los programadores no nos preocupamos, en el programa de Java no nos preocupamos en hacer estas modificaciones, porque sabemos que nuestro amigo el garbage collector se va a encargar de ir a buscar esa basura y llevársela automáticamente de una forma absolutamente transparente para mí. ¿Está entendido? Entonces, la variable que hace referencia a mi objeto se llama exactamente igual que el nombre que yo le puse acá. En este caso particular, la variable que apunta a mi array, 1, 2, 3, 4, 5, se llama cadenas. Por lo tanto, acá adentro no hay un array. No hay un array. ¿Qué hay acá adentro? Hay una referencia al array. ¿Me siguen acá? Una referencia al array. ¿Va bien, hermano? ¿Me siguen? Sí. Ok, es importante. Ahora viene el chiste. Cuando yo acá, en el método, cuando convoco ejecución al método burbujas, acá, ¿lo veo o no? Yo le estoy pasando como argumento
el identificador cadenas. Por lo que dijimos recién, el identificador cadenas, ¿qué tiene? ¿El árbol o la referencia al árbol? La referencia al árbol. ¿Está claro? Bien. Y ahora viene el chiste. A poquito vamos llegando. El pasaje de parámetros es por valor. Eso no varía. Al ser por valor, en este caso particular, ARR va a recibir la copia ¿de quién? Cadenas. De cadenas. ¿Me siguen? Esta dirección de memoria se copia en esta dirección de memoria, en esta variable. Es decir, que ARR va a tener la dirección de memoria del array. Es decir, que en este momento tenemos un mismo array apuntado por dos variables. ¿Por quién? Por cadena y por ARR. ARR. Ambos apuntan al mismo array, porque como el pasaje de parámetros por valor, yo dije, bueno, te paso el valor. Entonces, ¿qué hago? Cambio, ¿ok? La variable ARR contiene la dirección de memoria que se copió de cadena, y cadena casualmente apuntaba al array. En ese preciso momento, ambas variables apuntan al mismo array. ¿Me siguen o no? Sí. Por lo tanto, cualquier operación que yo haga sobre ARR va a afectar al array, que evidentemente va a afectar a la cadena, porque ambas apuntan al mismo. Por eso, yo pude modificar acá el subíndice 0. ¿Está claro? Porque en realidad utilizo la dirección de memoria y digo, a través de esa dirección de memoria yo puedo toquetear el otro. Pero no es que lo estoy tocando, que me muestra. Exacto, ¿por qué? Porque yo te pasé donde vive. ¿Está claro? Yo te pasé donde vive. Entonces, como sé dónde vive el array, tranquilamente puedo ir a modificarlo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por eso, los que no saben mucho y hablan pavadas habitualmente dicen, no, el lenguaje Java maneja pasajes de parámetros por valor y por referencia. Por valor para los tipos de datos primitivos y por referencia para los objetos. Error. Muy mal dicho. El lenguaje Java siempre maneja pasajes de parámetros por valor. Lo que pasa que la manipulación del objeto se hace a partir de la dirección de memoria de dicho objeto. ¿Qué culpa tengo yo que eso sea así? Yo la dirección de memoria la sigo pasando por valor. Y como copio la dirección de memoria de un lado a otro, el efecto final que obtengo es como si fuese un pasaje de parámetros por referencia. Por eso, desde un objeto puede ser modificado desde un método externo por este motivo. Como pasó acá con el hola mundo. ¿Está claro? ¿Preguntas? No. Por ende, Dios mediante, el día martes, ¿ok? Lo único que vamos a hacer es, en el método burbuja, codificar el algoritmo de la burbuja, que va a ordenar el ARR, pero al ordenar el ARR estoy ordenando cadenas. ¿Está claro? ¿Entendido el concepto? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a cortar la grabación.